chicos y chicas, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante que tiene que ver con los cursos de física, electricidad y magnetismo. Y lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a trabajar hoy es cómo calcular los campos eléctricos producidos por distribuciones de carga que ya no son cargas puntuales, sino que las puedo asumir como distribuciones continuas de carga. Lo primero que vamos a hacer antes de arrancar a hacer cálculos de pronto que podrían parecer al principio complicados, porque vamos a ver que de pronto no son tan complicados, es entender cuál es esa distinción entre lo que entendemos como una distribución discreta y lo que entendemos como una distribución continua. Entonces vamos a arrancar con la primera idea y es pensar qué es eso de la distribución discreta. Lo primero que nosotros sabemos es que la carga eléctrica, vamos a pintar acá una carguita eléctrica, una carga Q, bien, la carga eléctrica asumimos que físicamente está cuantizada, ¿listo? Vamos a hablar de que la carga eléctrica está cuantizada, ¿bien? Es decir, que solamente podemos encontrar cargas eléctricas que son múltiplos enteros de la carga fundamental, siendo la carga fundamental la carga del electrón, ¿listo? La carga E, que ya conocemos y que hemos estudiado o han estudiado en sus cursos de física, electricidad y magnetismo. Es la carga fundamental, la carga del electrón, esto es la misma carga que también tiene el protón. Entonces, lo que sabemos es que cualquier carga eléctrica que encontremos en la naturaleza tiene que ser un múltiplo entero de la carga del electrón, es decir, esa carga Q que tenemos acá la podemos ver como n veces la carga del electrón. Entonces, cuando nosotros hablamos de una distribución discreta de cargas, lo que estamos diciendo es que tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o n cargas en el espacio. Tenemos n cargas. Y sabemos que estas carguitas, si son partículas puntuales, todas, pues su carga es un múltiplo entero de esa carga fundamental. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, nuestras cargas las podemos numerar. Podemos numerar las cargas. Podemos numerar las cargas. Podemos numerar. ¿Listo? Esa es la idea fundamental. Pero, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un sólido? Imaginemos una cúpula esférica, metálica, y sobre esa cúpula yo distribuyo carga. Entonces, resulta que va a tener tantas cargas eléctricas ahí, ¿bien?, que esa idea de contarlas, de numerarlas, se vuelve un poco abstracta, se vuelve un poco complicada. Entonces, lo que yo puedo pensar realmente es que bajo ciertas escalas yo puedo suponer que puedo tratar la carga eléctrica realmente distribuida de forma continua y no de forma discreta, es decir, que ya no la podemos numerar, sino simplemente podemos preguntarnos cuánta carga hay en cierto volumen del espacio. Entonces, para eso vamos a pensar en una idea. Vamos a pensar en la cantidad más pequeña de carga que podemos almacenar en cierta región del espacio. Entonces voy a suponer que este cubito que está acá, está representando un pequeño elemento de volumen, a lo que vamos a llamar un elemento diferencial de volumen. Normalmente llamamos un dB. Es decir, es un elemento de volumen muy pequeño, pero no es cero. Sus dimensiones no son cero. Entonces podemos decir que este elemento de volumen tiene unas dimensiones laterales de X, unas dimensiones laterales de Y y de Z. ¿Listo? O sea, no tenemos un cubito perfecto, sino tenemos una región en el espacio que tiene dimensión lateral de X, de Y y de Z. Entonces, acá en esta región del espacio tenemos un pequeño volumen, ¿listo? Un pequeño elemento de volumen dB, que simplemente lo podemos calcular como el producto de las dimensiones laterales de esta pequeña región del espacio. Entonces, yo de esa forma podría pensar que en esta región del espacio puedo almacenar una carga que no es tan pequeña como la fundamental, ¿listo? Pero que es tan pequeñita que la puedo considerar muy cercana a cero, ¿listo? Pero no es igual a cero. Entonces podemos decir que en esta pequeña región del espacio yo puedo almacenar una cantidad de carga de Q, ¿listo? Entonces hay cierta cantidad de carga almacenada en esta pequeña región del espacio, ¿listo? Entonces, si yo pienso en esa idea, que en un pequeño pedacito de una región del espacio puedo almacenar un volumencito, y en ese volumencito puedo almacenar cierta carga infinitesimal, ¿listo? Entonces yo podría pensar que cualquier distribución rara de carga que yo tenga en el espacio, pues voy a pintar acá alguna figura extraña, ¿listo? Supongamos que este es algún sólido, ¿bien?, algún sólido de forma irregular, no tiene por qué ser de forma regular, entonces podemos pensar que esto realmente es un volumen. Entonces voy a hacer un corte transversal de esta superficie,
es decir, como si yo le hiciera una tajada, ¿bien? Un cortecito, esto realmente es un volumen, ¿bien? Entonces yo podría pensar que todo este volumen almacena una carga Q. Y esa carga Q, de acuerdo a lo que hemos visto en la conservación de la carga, se puede pensar como la suma, ¿listo?, de todas las cargas, ¿bien?, que componen a este volumen de acá. Pero entonces, como son tantas que la idea es enumerarlas de forma discreta se vuelve complicada, ¿bien? Yo puedo pensar más bien que esta masita, esta región de carga de acá, este objeto extraño, lo puedo pensar armado por cubitos de estos. Entonces lo que yo puedo pensar es que realmente este objeto que está acá, este objeto que está acá, en esos cubitos, vamos a copiarlo, control C, control V, puedo pensar que realmente mi sólido está armado por muchos de estos pequeños cubitos de acá. Y que realmente entonces yo tendría que sumar todos estos cubitos, acá voy a pintar si es necesario otro cubito, ¿bien? Entonces yo tendría que sumar todos esos pequeños cubitos, ¿bien?, para armar mi sólido. Pero entonces la diferencia con el caso discreto es que esta suma ya no es una suma en el discreto, sino es una suma en el continuo. ¿Qué quiero decir yo? Como ahora estoy sumando pedacitos infinitesimales, ¿listo?, para armar toda la carga que tengo ahí, ya no puedo pensar en una suma discreta, es decir, contando desde i igual 1 hasta n, sino ahora tengo que hacerla en el continuo. Es decir, que nuestra suma discreta, desde algún índice i igual 1 hasta n, se tiene que transformar ahora en lo que conocemos como la suma en el continuo, o lo que llamamos una integral desde un punto inicial hasta un punto final, para poder tener en cuenta todos esos pequeños elementos de volumen que tenemos acá. Entonces cada uno de estos pequeños cubitos almacenaría una cantidad de volumen dB, y en esa cantidad de volumen dB tengo almacenada cierta cantidad de carga, ¿listo? Esa cantidad de carga es la carga de Q. Y lo que yo sé es que si sumo toda la carga de Q, sumo todos los pedacitos sobre toda esta región del espacio, el resultado va a ser obtener la carga total que está almacenada en esa región del espacio. Entonces ese es el primer paso. Vamos a dejar de pensar en sumar en el discreto. Ya no vamos a contar la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4, la carga 5, la carga 6, la 7, etc. Sino ahora vamos a pensar en sumarlas en el continuo, es decir, son pedacitos infinitesimales de volumen sobre los que vamos a sumar, y esos pedacitos infinitesimales tienen una cantidad de carga infinitesimal en el espacio. Entonces, esta es la idea de lo que vamos a construir. Pero para eso tenemos que retornar a la idea de qué es lo que es el campo eléctrico. Entonces vamos a trabajar acá, ¿bien?, con algo muy sencillo. Estas son unas simulaciones que están en la página de PHET, ¿listo?, que son simulaciones interactivas de la Universidad de Colorado. Ustedes las pueden encontrar, son gratuitas, pueden acceder y pueden utilizarlas, ¿bien? Y acá en particular vamos a utilizar una simulación muy sencilla. Tenemos dos cargas, ¿bien? Las cargas tienen la misma magnitud, un nanocoulomb. Recordemos que nano es un prefijo que hace referencia a 10 a la menos 9, y tenemos una carga negativa. Lo que nosotros sabemos es que si yo coloco una carga positiva y una carga negativa en el espacio, ellas se van a repeler, ¿listo?, o se van a atraer. Bueno, en este caso se van a atraer porque son cargas opuestas, ¿listo?, dependiendo de su signo hay repulsión o atracción. Estas cargas se van a atraer a través de una fuerza que tiene unas características bien especiales, que es lo que denominamos la fuerza de Coulomb. Recordemos básicamente esos aspectos. Esa fuerza la vamos a llamar fuerza electrostática. Recordemos que es un vector, y lo primero es que sabemos que su magnitud depende, ¿listo?, de una constante que llamamos constante de Coulomb por el producto de las cargas que están interactuando entre ellas sobre la separación relativa entre las cargas al cuadrado, ¿listo? Esta constante, recordemos que tiene el valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta es la famosa constante de Coulomb que se mide en nuestros experimentos de torsión, de la balanza de torsión de Coulomb. Esta carga Q1 y esta carga Q2 son las cargas, ¿listo?, o las magnitudes de esa propiedad física que se llama carga, de nuestras cargas eléctricas en cuestión, un nanocoulomb y menos un nanocoulomb, pues para nuestro ejemplo. Y esta es la separación relativa entre las cargas. Entonces, la magnitud de la fuerza depende del producto de las cargas y de la distancia relativa, del inverso de la distancia relativa al cuadrado. Sin embargo, su dirección es una cosa un poco más compleja, ¿bien?
La dirección tiene que ver con lo siguiente. Voy a pensar acá, a pintar dos cargas. Entonces vamos a pintar una carguita, vamos a pintarla con relleno. Listo, vamos a poner acá una carguita positiva y acá vamos a poner una carguita negativa. ¿Listo? Si esta carga es más Q, ¿bien? Y esta carguita de acá es menos Q, la interacción se da a lo largo de la línea que une a las dos cargas. ¿Bien? Esto hace que esa interacción, esta es la distancia R12, se conozca como una fuerza central. ¿Listo? Fuerza central. Pero lo otro interesante es que esta fuerza se da a distancia. Bien, nosotros normalmente en la física clásica pensábamos que las fuerzas necesitaban el contacto directo, es decir, si yo tengo acá una superficie y vamos a pintar acá un bloquecito, vamos a pintar un bloquecito acá, bien, la interacción física necesitaba el contacto entre los cuerpos. Entonces yo acá puedo pensar, bueno, que tengo una fuerza de contacto que es la respuesta de la superficie a la presencia del objeto, y acá una fuerza que es un campo externo, que es la fuerza gravitacional. Entonces nosotros pensábamos clásicamente que necesitamos esa interacción de contacto, pero como bien lo cuestiona Richard Feynman, los invito a leer las lecturas de física de Feynman, bien, pues realmente ningún objeto está en contacto si lo pensamos microscópicamente, ¿listo? Entonces esa idea del contacto es una idea también, digamos, un poco conveniente en física. Realmente estamos gobernados por interacciones que no se dan con el contacto directo de los cuerpos, ¿listo? Realmente son interacciones a distancia, porque lo que sostiene todas estas interacciones macroscópicas son estas interacciones microscópicas, por ejemplo, en este caso las interacciones tipo Coulomb. Entonces, esta fuerza va a lo largo de esta dirección, y para eso necesitamos especificar un vector unitario que normalmente lo notamos como el vector unitario R, que es un vector relativo, ¿listo? No vamos a devolvernos a esa parte, pero ese es como el recorderis de esa idea. Entonces, la forma de pensar newtoniana, la interacción era, ok, hay una mano mágica que jala la carga que está lejos, ¿listo? Pero Faraday y otros científicos propusieron una idea nueva, y es, ok, más bien lo que está pasando es que hay un intermediario entre las partículas, y ese intermediario es lo que vamos a llamar el campo eléctrico, es decir, es una modificación del espacio que produce una carga cuando está en el espacio. Entonces vamos a utilizar esta carguita positiva, la vamos a ubicar acá en algún puntico del espacio y vamos a ver qué produce ella. Entonces lo que estamos viendo acá es que esta carguita está produciendo en el espacio esta deformación del espacio. Es como si lo curvara, como si lo modificara. Entonces, ¿qué quieren decir esas flechas? Que si yo coloco una partícula en cualquiera de estos puntos del espacio, la partícula se va a mover a lo largo de la dirección de estas líneas. Por ejemplo, si yo coloco una carguita de menos un coulomb en esta dirección, va a modificar el espacio también. ¿Por qué lo va a modificar? Porque esta carga acá está produciendo un campo eléctrico, y esto si quieren la podemos quitar. Vamos a ver el efecto solito de esta carga, es generar una atracción hacia ese punto del espacio. Entonces, el efecto neto que estamos viendo, debido al efecto al principio de superposición, es que el campo de la carga 1 y el campo de la carga 2 se superponen. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos carguitas, listo, que se están moviendo en el espacio? Entonces, para eso vamos a ver esta otra simulacióncita, listo, bien. ¿Qué pasa si yo tengo un campo externo producido por alguna otra carga y yo simplemente libero una carga en esa región del espacio? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces en este caso voy a suponer que estos punticos me van a representar el campo. Yo con esto puedo modificar, por ejemplo, la dirección del campo. Entonces puedo colocar un campo en diferentes direcciones, como ustedes pueden observar. Lo voy a colocar simplemente de esta forma, ¿bien? Si yo coloco este campo, estas flechas me están indicando que si yo coloco una partícula cargada, dependiendo si es positiva o negativa, en esta región, se va a mover en la dirección de esa fuerza. Entonces vamos a colocar una carga, ¿listo? Y podemos ver entonces la interacción de la carga con el campo eléctrico. Esto es una representación simplemente de juguete, ¿bien? Pero nos permite entender que cuando la carga entre a esa región del espacio, ella se va a mover de acuerdo a lo que las líneas de campo eléctrico le digan. ¿Listo? Acá este problema, esta simulación tiene otras condiciones, pero bueno, nos sirve un poquito para entender. Entonces, si yo coloco acá las carguitas, listo, si coloco acá otra carguita, yo modifico el espacio, listo, y el efecto neto de esta modificación tiene que ver con la superposición del campo de esta carga y de esta carga, listo. Entonces, en ese orden de ideas, ya recordamos un poquito más o menos qué es lo que tenemos por el campo eléctrico. Entonces,
Entonces vamos a preguntarnos cómo puedo calcular yo ahora un campo eléctrico de una distribución cualquiera en algún punto del espacio. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a pensar que tenemos un marco de referencia que es el lugar del universo donde vamos a hacer nuestras descripciones físicas. Vamos a definir acá nuestros ejes coordenados. Bien, vamos a pintar esto mejor, que me queda un poquito torcido. Listo. Entonces acá tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Bien, vamos a pintar acá la continuación de estos ejes, por acá y por acá. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a pensar que tenemos alguna distribución de carga en el universo. Entonces vamos a pintar esa distribución. ¿Listo? Digamos algún objeto, no sé, raro, que está cargado eléctricamente. Algún objeto extraño. Entonces vamos a pintar acá con líneas punteadas para hacer entender que esto no es un objeto de dos dimensiones, sino es un objeto completamente tridimensional. Obviamente esto es una abstracción. Estamos abstrayéndonos. Entonces este objeto tiene una carga total que vamos a llamar la carga Q. ¿Listo? Está en algún lugar del espacio, bien. Y vamos a pensar que este objeto de acá, como ya les dije previamente, está armado por pequeños cubitos. Y cada uno de estos pequeños cubitos almacena un pequeño volumen. ¿Listo? Y almacena una pequeña cantidad de carga. Entonces vamos a pintar estos cubitos lo más pequeños que podamos. ¿Listo? Lo voy a parar por acá. Voy a parar acá sobre el cubito. Lo vamos a coger todo para copiar nuestro cubito. Control C, Control V, Control V, y vamos a armar varios cubitos. Entonces ahora vamos a coger este cubito de acá. Esto no lo vamos a llevar. Ahí tenemos el cubito y vamos a pensar que nuestra distribución de carga está armada por varios de estos cubitos. Listo, acá no me quedó completo el cubito. Listo, está armado por varios de estos cubitos. Bien, muchos, porque son infinitesimales. Entonces vamos a ubicar uno solo de estos cubitos con un vector de posición, ¿listo? Que me va a decir dónde está ese cubito en el espacio. Entonces este va a ser el vector de posición que va a ubicar dónde está la carga, dónde está esa carga. Y entonces vamos a llamarlas las cargas fuente. Cargas fuente. ¿Listo? A este vector le voy a colocar una prima para distinguir que es el vector que me dice dónde están ubicadas las cargas. Y si yo quisiera ubicar todas las cargas de esta distribución, pues este R tendría que moverse sobre todo este volumen, es decir, este R va a recorrer todo este volumen. Ahora supongamos que yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico en este punto del espacio que llamaré el punto P. Bien, entonces lo que yo necesito hacer ahora es ubicar ese punto P con respecto a mi marco de referencia. Entonces trazo otro vector, ¿listo? Que llamaré el vector R. ¿Listo? Vamos a pintarlo más bonito, entonces más bien voy a mover ese punto para mi conveniencia a otro lugar. ¿Listo? Entonces vamos a mover esto por acá, vamos a poner por acá, excelente. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso ya tenemos ubicado este R, me dice cuál es el punto del espacio donde yo quiero calcular mi campo eléctrico. Entonces yo quiero saber cuál es el efecto o la modificación que está produciendo en el espacio esta distribución de acá. Bien, naturalmente yo sé que entre estos dos vectores hay un vector relativo que me está indicando la separación entre la carga fuente y el punto del espacio. Este vector de acá lo llamaré simplemente el vector R. ¿Listo? Bien, lo voy a llamar simplemente el vector. Entonces, lo que voy a asumir es que cada uno de estos pedacitos de acá producen el mismo efecto que una carga puntual. Nosotros sabemos que el campo eléctrico producido por una carga puntual es simplemente la constante de Coulomb por la carga fuente sobre la separación entre el punto donde quiero calcular el campo, ¿listo? Y donde está ubicada la carga, que la voy a llamar R al cuadrado, en la dirección de R unitario, que es este vector que me está separando el punto del espacio donde está la carga y el punto del espacio donde yo quiero calcular mi campo eléctrico. Esto naturalmente es el campo eléctrico de una carga puntual, ¿listo? Y ahora yo quiero preguntarme cuál es el campo eléctrico que produce este pedacito de carga que está acá. Pues como ya no es una carga entera, o sea, es un pedacito infinitesimal de carga, ahora yo voy a pensar en cambiar Q simplemente por una cantidad infinitesimal de carga que llamaré dQ. ¿Listos? Entonces eso quiere decir que en ese
espacio, esa carguita de Q va a producir no el campo eléctrico total de la distribución, sino una de las contribuciones que por el principio de superposición me contribuye a armar el campo eléctrico total. Entonces, eso me produce un elemento diferencial de campo eléctrico en ese punto, que va a ser simplemente la constante de Coulomb por el diferencial de carga, bien, sobre la separación entre este punto de acá y este punto de acá. Y esa separación, ¿quién va a ser? Esa separación es alguien bien importante. Esa separación tiene que ver con la distancia R entre este punto y este punto. Y sabemos que esa distancia es la misma medida de este vector relativo, que yo lo puedo calcular simplemente como la resta vectorial entre el vector que me ubica el punto del espacio donde quiero calcular mi campo y el punto del espacio donde están mis fuentes. ¿Listo? Entonces esa distancia va a ser la magnitud de este vector R, ¿bien? Que la puedo calcular como la magnitud del vector R menos R'. ¿Listo? De tal forma que entonces esto me va a quedar como R menos R', y como es ley de Coulomb, iría al cuadrado en la separación del vector R unitario. Y ese vector R unitario lo podemos calcular de forma muy sencilla, porque ya sabemos que un vector unitario simplemente es el vector dividido su norma. Sería el vector R menos R' sobre R menos R' en magnitud. Y con eso, entonces ya tengo especificado que el elemento de campo eléctrico producido en ese punto del espacio lo puedo calcular como la constante de Coulomb por el diferencial de carga sobre la norma entre R menos R' al cuadrado en la dirección de este vector unitario, que lo puedo escribir como R menos R' sobre su magnitud. Voy a corregir el poquito que la letra me está quedando fea. Listo. R menos R' en magnitud. Entonces ya tengo localizado mi campo eléctrico. ¿Qué me está diciendo esto? Básicamente lo que me está diciendo es cada uno de estos pedacitos, de estos cubitos de carga, producen un campo eléctrico en este punto, y esos pedacitos de carga son pedacitos de toda la distribución de carga total, de tal forma que si sumo sobre todo este volumen, o sea, calculo toda la suma, bien, voy a mirar u observar en algún punto del espacio, en particular en ese punto P, el campo eléctrico producido por toda la distribución de carga. Entonces, si ese es el campo que produce un solo pedacito de carga de Q, la pregunta es cómo puedo calcular el campo eléctrico producido por toda la distribución. Y la respuesta es muy sencilla. Así como lo hacemos en la distribución discreta, simplemente debo sumar. El asunto acá es que la suma cambia de ser una suma discreta a ser una suma continua. Entonces, el campo eléctrico total va a ser realmente la suma continua sobre toda esa región del espacio. ¿Listo? Es decir, voy a tener que integrar esta cantidad que está acá. ¿Bien? Y eso implica que entonces yo voy a tener que calcular mi campo eléctrico, ¿listo? Como una integral, ¿listo? De la constante de Coulomb por mi elemento de carga sobre R menos R' al cuadrado en la dirección de nuestro vector R unitario, que ya sabemos cómo está definido, y que es una función de el punto en el espacio donde están ubicadas mis cargas. Entonces tengo que sumar esta cantidad de forma continua, es decir, tengo que hacer esta integral para poder calcular ese campo eléctrico en el espacio. Ahora la pregunta es cómo podemos hacer eso, qué información voy a obtener yo, qué información me va a ser dada, qué información voy a conocer. Entonces lo principal es que tengo que saber cuál es la carga, la distribución de carga que tenemos, es decir, necesitamos conocer una distribución. Necesitamos conocer dónde están las cargas, dónde están las fuentes, ¿listo? Están las fuentes, y dónde quiero conocer el campo. ¿Dónde quiero conocer el campo? El campo. Eso quiere decir que entonces necesito saber dónde quiero conocer mi campo, dónde están mis cargas y quién es mi distribución. Es decir, están distribuidas sobre una esfera, sobre una línea, sobre un anillo, sobre un cubo, cómo están distribuidas.
Y eso me permite entonces, integrando sobre esa geometría, obtener este vector de acá, que es el vector de campo eléctrico, y eso nos permite entonces saber cuál es la fórmula matemática que nos dice cómo es la fuerza electrostática que siente una partícula de determinado signo, de determinada magnitud, en ese punto del espacio. Para mirar eso, vamos en la siguiente parte de este video a mirar cómo podemos hacer esos cálculos de forma explícita, y vamos a ilustrarlo con un par de ejemplos muy sencillos. Entonces espero que esto hasta el momento haya sido claro para ustedes y les esté sirviendo para entender un poco más estos temas. Ya nos vemos a continuación. Hola chicos y chicos, de nuevo bienvenidos a la segunda parte de nuestro video. Vamos a continuar ahora con un ejemplo para ilustrar un poco la idea que está reflejada en esta expresión matemática que tenemos acá, que nos dice cómo es el campo eléctrico de una partícula, de una distribución de carga en algún punto del espacio, si conocemos cómo es la distribución de carga en cuestión. Lo primero que tenemos que entender o recordar es el significado de esa expresión que está reescrita acá. Y es que el campo eléctrico en algún punto del espacio es la modificación que produce en el espacio cierta distribución de carga. Ese campo va a depender del punto donde estamos parados, es decir, de diferentes puntos van a producir diferentes campos eléctricos porque la distribución de carga afecta diferente a cada punto del espacio. Ese campo va a depender de sumar la contribución del campo producido por cada uno de los pedacitos de carga que conforman a la distribución. Es decir, yo puedo pensar como que cojo esa distribución y la parto en pequeños pedacitos, los más pequeños que puedo hacer, que son pedacitos de tamaño de Q. ¿Bien? Y esos de Q están ubicados en diferentes puntos del espacio. La coordenada que vamos a utilizar para ubicar esos punticos va a ser la coordenada que vamos a llamar R'. Esta es la constante de Coulomb y este es un vector unitario que nos da la dirección de la interacción entre una partícula y el punto del espacio donde vamos a ubicar alguna carga de prueba, y lo vamos a mirar para cada uno de los diferentes puntos del espacio donde están ubicadas nuestras carguitas y donde yo quiero calcular mi campo eléctrico. Eso mismo está reflejado acá. R va a ser la coordenada del punto del espacio donde yo quiero calcular mi campo, y R' es la coordenada donde están mis fuentes de campo eléctrico. Y ahora vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo una varilla de longitud 2A, es decir, esta varilla tiene una longitud L que va a ser igual a 2 veces A, es decir, desde el origen, que es este punto, hasta acá, la distancia es A, y acá la distancia es A, lo que suma 2A. Vista desde este marco de referencia, esta es la posición menos A y esta es la posición A. Y yo quiero calcular el campo eléctrico que produce esta varillita en algún punto del espacio. Por simplicidad, normalmente esos ejercicios se hacen en regiones donde hay alta simetría. Eso no quiere decir que uno no se pueda preguntar campos eléctricos en diferentes puntos del espacio. Lo que sucede en esos casos es que ya hay que utilizar programas o cálculo numérico para poder calcular esos campos, porque se vuelve muy complicado hacerlo solamente con la integral a mano. Entonces voy a suponer que yo quiero calcular nuestro campo eléctrico en este punto P. Y este punto P tiene alguna coordenada que yo voy a llamar simplemente las coordenadas 0 en X y B, pues más bien podemos ponerle Y sobre este eje. Entonces queremos calcular el campo eléctrico en ese punto. Entonces, primero, ¿cuál es el vector que nos está diciendo dónde queremos calcular el campo eléctrico? Es este vector de acá, ¿bien? Que es el vector donde, que nos marca dónde está el punto del espacio donde quiero calcular nuestro campo. Este vector es el vector que vamos a llamar el vector R, y en este caso es un vector muy sencillo de escribir, simplemente va a ser el vector Y en la dirección J, en notación de vectores unitarios, muy sencillo. La pregunta es, ¿dónde está nuestra carga eléctrica? Entonces, nuestra carga eléctrica está distribuida de forma uniforme, esa es una suposición que vamos a hacer, es decir, está distribuida de igual manera en todos los puntos de la varilla, de tal forma que toda nuestra varilla, toda esta varilla de acá tiene una carga total que va a llamar la carga más Q grande, ¿bien? Pero esa carga, como les digo, está distribuida sobre toda la varilla. Entonces lo que yo puedo pensar es que cada pedacito de varilla contiene una cantidad de carga que yo llamaré simplemente la carga de Q. ¿Listo? Acá tengo un zoom, entonces es como yo vería este pedacito de varilla. Voy a suponer que la varillita es muy delgada, de tal forma que no va a pensar en un volumen, sino simplemente en cuánta carga tengo almacenada en la longitud de la varilla. Entonces voy a pensar que en este pedacito de varilla tengo un pedacito de longitud dl, y en esa longitud dl yo almaceno un pedacito de carga de Q.
De tal forma que si yo sumo sobre todos los pedacitos que componen la varilla, voy a obtener la carga total que está almacenada en la varilla. Eso quiere decir que tenemos que pensar en una variable continua que se mueva sobre x entre menos a y a para poder sumar toda la carga eléctrica almacenada en la varilla. Ahora, como estamos diciendo que nuestra carga eléctrica está distribuida de forma uniforme sobre la varilla, eso quiere decir lo siguiente. Vamos a hablar de una distribución uniforme de carga. Lo que me está diciendo eso es que la cantidad de carga que hay en cada pedacito de longitud de la varillita es siempre la misma. En otras palabras, la cantidad de carga de Q por unidad de longitud es todo el tiempo constante. Y a esa constante le vamos a dar un nombre, la vamos a llamar lambda, ¿listo? Que es igual a cuánta carga tengo por unidad de longitud. Y como es carga por unidad de longitud, esto va a corresponder a una cantidad física que conocemos como la densidad de carga. Entonces, como está en una línea, vamos a hablar de densidad lineal de carga. Lo que quiere decir cuánta carga hay por unidad de longitud. En esa idea ya tenemos entonces que esa cantidad siempre va a ser constante porque estamos asumiendo que la distribución es uniforme. En otras palabras, yo puedo escribir que la carga total en ese pedacito de Q la puedo escribir como la densidad multiplicada por lo que mide ese pedacito. Pero más allá de eso, también puedo concluir algo, y es que si hay tanta carga por unidad de longitud, de igual forma, en cualquier pedacito de cualquier longitud de la varilla, eso quiere decir que la cantidad de carga que estoy almacenando en totalidad en la varilla es constante, lo que implica que esta densidad es equivalente a coger toda la carga que estoy almacenando en la varilla y dividirla entre su longitud. En pocas palabras, lambda, al ser una constante, es lo mismo que tener la carga total de la varilla dividido entre 2a, que es la longitud de la varilla, y es la misma cantidad de carga que almaceno en cualquier pedacito de longitud L de la varillita. Bien. Eso quiere decir simplemente que está uniformemente distribuida la carga a lo largo de la extensión de la varillita, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, mi carga almacenada en un pedacito la puedo escribir como el producto de la densidad por el elemento de longitud. Ahora, nosotros sabemos que la carga está ubicada únicamente sobre el eje X y puede estar ubicada en cualquier punto del eje X. Entonces, para eso necesito definir un vector que me marque la posición de este pedacito de carga sobre cualquier punto de la varilla. Este va a ser el vector R'. Pero resulta que como la carga está ubicada en una varilla de una dimensión, listo, sobre el eje X, pues es muy sencillo escribirlo. Simplemente vamos a decir que este pedacito de carga está ubicado en algún punto con coordenada X', listo, desde el origen y a lo largo de la dirección Y. Entonces podemos escribir ese R' simplemente como X' en la dirección Y. Y este X' es una variable que está moviéndose entre el intervalo menos a a. Es decir, X' pertenece al intervalo menos a a. Ese es el recorrido que puede tener esa variable que nos está describiendo dónde está ubicada nuestra carguita eléctrica. Entonces, en ese orden de ideas, pues el campo eléctrico que está produciendo este pedacito de carga en este punto del espacio, siendo este pedacito un pedacito de carga positiva, debería verse más o menos de la forma que voy a pintar a continuación. Vamos a pintarlo con color azul clarito. Entonces, ese campo eléctrico debería apuntar a lo largo de esta línea. Disculpen, lo trato de pintar mejor. No está funcionando mucho esto. Listo, perfecto. Entonces, el campo eléctrico producido por esa lineecita de carga debería verse como un pequeño vector paralelo a esta línea y que tiene una magnitud proporcional a la intensidad del campo eléctrico en este punto. Entonces, este debería ser el vector del diferencial de campo eléctrico observado en ese puntico del espacio. Con esa idea en mente, entonces yo ya puedo empezar a
imaginarme qué va a suceder a través del principio de superposición con el campo eléctrico de esta distribución. Si yo me paro en el reflejo especular de este punto acá, ¿bien? Voy a pararme y encontrar una carguita de Q, también acá, en este pedacito de longitud, ¿bien? Separada a la misma distancia de este de acá. Y esta carguita eléctrica de acá va a producir un campo eléctrico sobre este punto del espacio de igual magnitud al que está produciendo este pedacito de carga acá. Entonces el campo eléctrico producido por este pedacito de la carga se vería de esta forma. Entonces la superposición me va a decir que el campo eléctrico va a ser la suma total de los campos eléctricos de cada uno de esos pedacitos de carga. Pero entonces para cada pedacito que tengo en este lado de la varilla, tengo un pedacito en este otro lado. Entonces todos esos pedacitos van a producir campo eléctrico sobre este punto, y lo que me voy a dar cuenta es que la superposición de esos pedacitos de campo eléctrico, de esos pedacitos de carga en este punto de acá, van a hacer que el campo eléctrico efectivo producido por esa distribución apunte únicamente en esta dirección. Eso es algo que podemos intuir a partir de simplemente un simple argumento de geometría. Entonces todo el campo eléctrico de acá va a ser producido por la suma del campo eléctrico de este pedazo de la varilla más el de este pedazo de la varilla. Y como hay altísima simetría, esta magnitud de acá es igual a esta magnitud de acá, pero las componentes tienen direcciones contrarias. Por ejemplo, esta componente de acá va a tener esta dirección, y esta componente de acá va a tener esta dirección, de tal forma que su superposición sobre el eje X va a ser completamente nula. Eso ya nos da una pista de cómo calcular nuestro campo electrostático para esta distribución de carga. Lo importante ahora es plantear primero esta expresión matemática para nuestro campo eléctrico. Entonces ya sabemos que el campo eléctrico en cualquier punto del espacio depende del punto en el que estoy ubicado, y lo podemos calcular como la constante de Coulomb por el diferencial de carga en ese punto sobre la distancia entre el punto donde está la carga y el punto donde lo va a calcular en la dirección de este vector R unitario. Entonces ahora pensemos cuál sería eso para este punto. Entonces sabemos que nuestra densidad de carga la podemos escribir en términos de la longitud de este segmentico de carga. Como este segmentico está ubicado acá con la coordenada x', nosotros sabemos que entonces este espacio de acá, este pedacito de longitud dl, va a realmente corresponder a un dx'. Entonces podemos escribir nuestra cantidad de carga de Q, bueno, acá es con la Q mayúscula, de Q lo podemos escribir como nuestra densidad de carga por la coordenada de x'. ¿Bien? Entonces ya tenemos un primer paso, ya se nos reveló quién es quién en este primer paso, ya sabemos quién es nuestro dq. Ahora necesitamos saber quién es esta distancia en nuestra geometría. Y si miramos eso, es relativamente sencillo dilucidar quién es esta distancia. Esta distancia corresponde a la longitud de esta línea de acá, y sería igual a ¿quién? La norma entre r menos r' sería simplemente la raíz cuadrada de x' al cuadrado más esta distancia de aquí a acá, que sería y al cuadrado. Y acá nos damos cuenta cómo depende de eso de nuestra variable local. Depende de x' porque y lo estamos asumiendo como una constante que queremos que simplemente sea un punto fijo en el espacio donde vamos a calcular nuestro campo electrostático. Entonces ya sabemos también quién es la norma de r menos r'. Esa norma es simplemente la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y al cuadrado. Entonces eso va simplificando un poco nuestra expresión. Nuestro diferencial de campo eléctrico lo podemos escribir entonces como la constante de Coulomb por la densidad de carga, nuestro dx' sobre esta cantidad al cuadrado, que sería x' al cuadrado más y al cuadrado en la dirección de este vector unitario R. Y ahora la pregunta es ¿quién es este vector? Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir en la siguiente parte de nuestro video. ¿Quién es este vectorcito de acá? ¿Cómo podemos calcularlo? Y cómo nos puede ayudar a calcular nuestro campo eléctrico.
Para eso vamos a proceder de dos formas. La primera es a través de un método puramente geométrico y la segunda es hacerlo a través de un cálculo directo. Por ahora vamos a aventurarnos simplemente con la geometría de nuestro campo eléctrico y después de eso, cuando tengamos nuestro diferencial de campo eléctrico, podemos proceder a calcular la integral que nos da el campo eléctrico total. Nos vemos en la siguiente parte del video. Hola, de nuevo chicos, nos volvemos a ver acá para terminar nuestro video. Vamos a terminar nuestros cálculos que empezamos en la parte anterior. Este dibujo pues está tomando simplemente el dibujo que ya hemos visto en la parte previa, donde teníamos nuestra distribución de carga, que es simplemente una varillita con una distribución de homogénea de carga, es decir, la carga por unidad de longitud es siempre la misma, es constante, y queremos calcular el campo eléctrico en este punto P de acá, que está a una distancia Y del origen de coordenadas. Entonces, para eso vamos primero a trabajar con un argumento de simetría. Vamos a pensar en la siguiente situación, que es muy sencilla de visualizar. En este punto del espacio, si cogemos un pedacito de carga que está en esta coordenada, sabemos que este es el punto menos A y por acá está el punto A en el otro borde. Este puntico está X distante de este punto de acá. Y si este pedacito de carga de acá almacena un dq y este también almacena dq, dado que la distribución es uniforme, estamos pensando que estos pedacitos de carga tienen la misma cantidad de carga en este segmento de longitud, entonces el campo eléctrico que va a producir este pedacito de carga de Q acá se va a ver como esta flecha verdecita de acá, y este elemento de campo eléctrico producido en este punto por este segmentico de carga se va a ver como esta flechita de acá. Y lo que podemos notar es lo siguiente: si pensamos en las componentes horizontales del campo eléctrico producido por esta carga en este punto del espacio, se va a ver en esta dirección, es decir, se va a ver en la dirección más I. Y este de acá se va a ver en la dirección menos I. Y como tienen exactamente la misma magnitud, debido a que, como sabemos, ese campo eléctrico depende de la constante de Coulomb, la cantidad de carga que tenemos almacenado ahí, la separación al cuadrado, en esta dirección en particular, entonces lo que podemos concluir acá es que el campo eléctrico total que vamos a observar en este punto va a ser la combinación o la superposición del campo eléctrico de cada uno de los elementos de carga sobre nuestra varilla. Debido a la alta simetría del problema, un elemento de carga en este punto produce la misma cantidad, la misma magnitud de campo eléctrico que un elemento de carga en este punto, ¿vale? Pero las direcciones pues van cruzadas, como ustedes pueden observar acá. Entonces, estas componentes a lo largo de la dirección horizontal van a sumar a cero porque la magnitud del vector de campo es exactamente la misma. Sin embargo, lo que sucede en el eje Y con la superposición del campo eléctrico es que las componentes verticales se van a sumar porque van en la misma dirección. Entonces, lo que vamos a tener es que esta componente a lo largo de la vertical se va a sumar con esta componente que está también a lo largo de la vertical. Ahí estamos utilizando de nuevo lo que conocemos como el principio de superposición. Esto es decir, el campo total es la suma de los campos individuales de cada pedacito de carga que está componiendo la varilla. Ahora, nosotros sabemos que este segmento de acá, este pedacito de carguita está ubicado a una distancia x' del origen, de tal forma que el vector de posición que me marca su ubicación sería r' igual a x' en la dirección. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos empezar a imaginar esa superposición descomponiendo las componentes del vector de campo eléctrico a lo largo de esta dirección. Para eso, naturalmente necesito un ángulo. Entonces vamos a suponer que este ángulo θ que está acá es el ángulo que se forma entre la dirección horizontal y la dirección vertical. ¿Listo? Entonces este ángulo que tenemos acá, formado entre esta distancia, que es la distancia entre los dos vectorcitos, R, ¿listo? El vector R entre este y este punto de acá. Esta sería nuestra hipotenusa y este sería como este ladito, como este cateto de acá. Este ángulo de acá está ubicado acá también, es muy sencillo de ver, ustedes pueden hacer la prueba, simplemente pueden sumar ángulos para verificar que este ángulo de acá es este mismo ángulo de acá. Si tienen dudas, no duden en consultarme al respecto, pero esta es la ubicación de este ángulo en este punto. Entonces puedo ahora proceder a descomponer. Entonces veo que el campo eléctrico que nos está sobreviviendo, el campo eléctrico total, el diferencial de campo eléctrico total,
va a ser la suma del campo eléctrico de este segmentico de acá, de este pedacito de carga y de este pedacito de carga. Entonces, como se suma a lo largo de la vertical y tienen la misma magnitud, va a ser dos veces, ¿bien?, el diferencial de campo a lo largo de la dirección Y, ¿listo? La componente a lo largo de la dirección Y está apuntando naturalmente en la dirección J. Entonces, la pregunta ahora es ¿quién es esta magnitud que está acá? Volvamos entonces a recapitular esto. Nuestro diferencial de campo, debido a la superposición particular de este problema, la podemos escribir como dos veces la componente vertical del campo a lo largo de la dirección J. ¿Por qué? Porque esta suma vectorial nos está mostrando que el campo a lo largo de la dirección horizontal suma 0, pero el campo a lo largo de la vertical suma dos veces esta componente que tenemos acá. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que especificar quién es este objeto. Entonces sería dos veces la componente de campo, y sabemos que la magnitud del campo sería la constante de Coulomb por el elemento de carga de Q sobre esta separación al cuadrado, bien, pero como es la componente a lo largo de la vertical, tenemos que sacarlo en términos de componentes vectoriales. Y esta componente que tenemos acá es precisamente el seno del ángulo. Entonces, esta componente de acá va a ser proporcional al seno del ángulo que se está formando ahí. Entonces, estoy multiplicado por el seno del ángulo apuntando en la dirección J. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos saber quién es este seno? Pues es muy sencillo. Ese seno va a depender de la posición del elemento de carga con respecto a nuestro origen O, es decir, de esta distancia x', y va a depender naturalmente de quién es esta hipotenusa de acá. Pero nosotros sabemos que el punto donde queremos calcular el campo está en la coordenada 0 en x, y en j. Entonces podemos escribir este seno utilizando simplemente la trigonometría sencilla del problema. El seno del ángulo sería acá nuestro cateto opuesto, que sería y, dividido la hipotenusa, que sería simplemente la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de x' elevado al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Entonces eso nos daría el seno del ángulo. Entonces, este seno del ángulo ya conocido, ahora podemos escribir de forma explícita nuestro campo eléctrico. Podemos sustituir ese seno en esta expresión de acá. Eso nos daría como resultado lo siguiente. Nuestro diferencial de campo electrostático en ese punto del espacio será simplemente dos veces la constante de Coulomb por el elemento de carga, que ya sabemos que es la densidad de carga, por la longitud del segmento de varilla que almacena esa cantidad de carga, multiplicado por el seno del ángulo, que sería simplemente y sobre la raíz de x' al cuadrado más y al cuadrado en la dirección j. Y esto va dividido entre ¿quién? Va dividido entre la distancia al cuadrado, que sería nada más y nada menos que x' al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos la expresión que nos daría nuestro diferencial de campo electrostático en ese punto del espacio, y las cosas ya empiezan a tomar forma para poder proceder a calcular el campo electrostático total en ese punto. Entonces, nuestro diferencial de campo eléctrico nos va a dar lo siguiente si lo simplificamos un poquito. Nos daría dos veces la constante de Coulomb por la densidad de carga. Bueno, acá podemos organizarlo más bonito. Acá vamos a poner y por la densidad de carga por el elemento diferencial de x' en la dirección y, dividido x' al cuadrado más y al cuadrado a la 1 por esta raíz, que algebraicamente nos da simplemente x' al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Listo? Un medio más 1 da 3 medios. Entonces ya tenemos nuestra expresión para calcular el campo eléctrico. Ahora la pregunta es, ok, ¿cómo lo voy a calcular? Pues ya sabemos que tenemos que hacer una suma en el continuo, y hacer una suma en el continuo es hacer una integral. La pregunta es, ¿de dónde a dónde debemos integrar? Y eso nos lo responde nuestra geometría de nuestro problema. Nosotros sabemos que la varilla se extiende en el espacio desde menos a a. Como habíamos dicho antes, la variable x' está definida en el intervalo entre menos a y a.
Esto va a definir nuestro límite superior e inferior y nuestro límite superior de integración. Entonces, con eso en mente, podemos ahora proceder a calcular nuestro campo electrostático en ese punto del espacio. Si calculamos el campo electrostático, tendríamos que efectuar entonces la siguiente integral. Tendríamos que integrar esta cantidad, 2 constante Coulomb, por y por lambda de x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios en la dirección y. ¿Listos? Y esto ya lo tenemos casi listo. Casi listo. Ahora la integral de dónde va, pues sabemos que estamos integrando sobre la variable x', entonces la integral va desde menos a hasta a. Y sabemos que tenemos muchas constantes acá. 2 es una constante, la constante de Coulomb es otra constante, y no está variando y lambda no está variando. Estamos integrando sobre x'. Entonces, esta integral se va a reducir a lo siguiente, se va a reducir a 2 veces la constante de Coulomb por y por lambda. ¿Listo? Todo esto lo podemos factorizar en nuestra integral y se reduciría ahora a un problema matemático, integrar desde menos a hasta a la función de x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios, y todo esto en la dirección y unitaria. Entonces ahora ya la física se hace a un lado y entra a jugar la matemática. Tenemos que efectuar esta integral. Entonces es una competencia básica pues poder hacer estas integrales tanto simbólicamente en un programa de lenguaje simbólico como hacerlas pues a mano. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar cómo vamos a hacer esa integral a mano. Entonces, lo primero que vamos a pensar es que tenemos que hacer una integral que requiere algún tipo de sustitución. En este caso va a implicar una sustitución de tipo trigonométrico. Entonces acá observamos que x' sería nuestro cateto adyacente y y sería nuestro cateto opuesto. Entonces la tangente de teta la podemos escribir simplemente como y sobre x'. ¿Bien? Pero entonces nos damos cuenta de una cosa. Acá yo puedo despejar y como x' por la tangente de teta. Pero la sustitución trigonométrica que yo quiero hacer tiene que ver realmente es con x'. Entonces lo más cómodo que vemos surgir de acá es que nos va a tocar trabajar con la cotangente, porque x' va a ser realmente igual a ¿quién? Si nos devolvemos acá un poquito en este cálculo, x' va a ser realmente igual a y sobre la tangente de teta. Y 1 sobre la tangente de teta es lo mismo que la cotangente de teta. Entonces lo vamos a escribir simplemente como y multiplicado por la cotangente de teta. Entonces ya tendríamos nuestra sustitución trigonométrica. Diríamos x' sería igual a y por la cotangente de teta. Y si ya tenemos esa sustitución, entonces ahora podemos preguntarnos quién es la nueva parametrización de nuestra integral y cómo van a quedar los límites de integración. Entonces, recordemos, tenemos que hacer una sustitución trigonométrica para evaluar este tipo de integrales. ¿Listo? Utilizamos una sustitución muy sencilla que se basa en utilizar este ángulo, saber que nuestra tangente la podemos escribir de esta forma, y que eso nos lleva entonces que podamos escribir la variable x', que es la variable que nos interesa, en términos de la variable auxiliar teta, para poder efectuar una integral por sustituciones trigonométricas. Entonces, a continuación, en esta parte del video vamos a ilustrar cómo podemos hacer ese cálculo, que realmente es muy sencillo. Entonces ya nos vemos en la última parte de nuestro video. Bienvenidos a la parte final de nuestro video. Ahora vamos a concentrarnos simplemente en la parte matemática de nuestro problema. Entonces queremos calcular una integral que necesitamos calcular para poder saber cuánto es el campo eléctrico de nuestra dirección de carga. Entonces el campo que queremos, la integral que queremos calcular es la integral de x' sobre x' a la 2 más y a la 2 a la 3 medios. Esta es la sencilla integral que queremos hacer y estamos haciendo la siguiente sustitución trigonométrica. Si hacemos esta sustitución trigonométrica, ahora necesitamos saber quién es nuestro dx'. Nuestro dx', ya que y es constante, va a ser simplemente y
por la derivada de la cotangente. Y la derivada de la cotangente sabemos del cálculo diferencial que es menos la cosecante al cuadrado de teta por d teta. Entonces ya tenemos quién es nuestro dx'. Nuestro dx' sería menos y por cosecante cuadrado de teta de teta. ¿Listo? Y teniendo eso, entonces ya podemos cambiar nuestra integral. También es importante tener en cuenta que los límites de integración debemos cambiarlos, pero finalmente ese cambio, cuando regresemos a la integral original, no va a ser tan importante tenerlo en mente, sino saber cuál es nuestra variable original. Entonces nuestra integral se va a transformar en lo siguiente: se va a transformar una integral desde una variable teta 0 hasta una variable teta prima, que ahora no nos interesa cuál es. ¿Listo? Dx' ¿en qué se convierte? Se convierte en menos y por la cosecante al cuadrado de teta sobre esta cantidad que tenemos acá. Entonces x' al cuadrado sería simplemente y cuadrado por la cotangente cuadrada de teta más y cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios. Entonces súper, se ha simplificado un montonazo nuestra expresión. Ahora nos damos cuenta que siguen apareciendo constantes en nuestra integral. Y además de eso vamos a ver que podemos hacer uso de nuestras identidades trigonométricas básicas. Ya nos vamos a dar cuenta cómo. Esto de acá lo podemos reescribir como la integral desde teta 0 hasta teta prima de menos y por la cosecante al cuadrado de teta sobre. Factorizamos el y cuadrado, se cancela con este a la 3 medios, entonces quedaría simplemente y al cubo, y acá nos va a quedar cotangente al cuadrado de teta más 1 a la 3 medios. ¿Listo? Y entonces acá ya es donde podemos empezar a utilizar algunas identidades trigonométricas. Primero, simplifiquemos un poco. Esto nos va a dar y sobre y al cubo, nos va a dar simplemente menos 1 sobre y al cuadrado, ¿bien? Por la integral entre teta 0 y teta de la cosecante al cuadrado de teta sobre cotangente al cuadrado de teta más 1 a la 3 medios. Ya tenemos esta integral. Perfecto. Esto se va simplificando cada vez más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay algunas identidades trigonométricas muy sencillas que se derivan de la identidad pitagórica. Seno al cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces, ¿cómo está definida la cotangente? Pues como coseno sobre seno. Si divido toda esta expresión entre seno, me va a quedar 1 más coseno cuadrado sobre seno cuadrado me daría cotangente cuadrado de teta igual a 1 sobre el seno cuadrado de teta. Y esto es lo mismo que tener la cosecante cuadrada de teta. Es fabuloso, se nos ha simplificado un montón lo que tenemos en nuestro denominador. Es decir, esta cantidad que está acá sería básicamente la cosecante cuadrada de teta elevado a la 3 medios. ¿Listo? Entonces nuestra integral empieza cada vez más a coger forma. Entonces vamos a hacer nuestra integral. Vamos a terminar nuestra integral, entonces nos da igual a quién. Nos da menos 1 sobre y por la integral entre teta 0 y teta prima, ¿bien? ¿De qué? Nos va a quedar cosecante al cuadrado de teta sobre cosecante al cuadrado de teta a la 3 medios, que nos daría simplemente la cosecante al cubo de teta de teta. Y entonces esto se simplifica un montonazo porque nos daría 1 sobre y, ¿bien? La integral desde teta 0 hasta teta prima, y cosecante al cuadrado sobre cosecante al cubo me daría simplemente 1 sobre cosecante de teta. ¿Listos? Y en ese orden de ideas, ¿qué nos quedaría? Nos daría simplemente menos 1 sobre y por la integral desde teta 0 hasta teta, y 1 sobre cosecante es lo mismo que el seno de teta. ¿Listo? Entonces esto nos daría simplemente la integral del seno de teta, y esa integral es muy sencilla porque sabemos que la derivada del coseno nos da menos el
seno. Entonces la integral de menos el seno nos daría, del seno, de menos el seno nos daría el coseno. Entonces esto nos daría acá simplemente 1 sobre y por el coseno de teta evaluado entre teta 0 y teta prima. Y acá uno podría complicarse un poco la vida, averiguando quién es teta y quién es teta 0, pero lo más sencillo es devolvernos a la variable original. Nosotros ya sabemos quién es el coseno de teta. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos de nuestra geometría. ¿Listo? El coseno de teta, de acuerdo a nuestra geometría, sería simplemente el cateto adyacente, que sería x', sobre la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de x' al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, perfecto, nos devolvemos a la variable original y entonces nuestra integral nos daría lo siguiente. Acá omití que esto va al cuadrado, me disculpan. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Entonces esto nos daría simplemente lo siguiente. Esta integral nos daría 1 sobre y al cuadrado por el coseno, que sería x' sobre x' al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada a la medio evaluado entre los límites superior e inferior, que sería menos a y a. ¿Listo? Y entonces esto nos da algo muy sencillo. Nos daría 1 sobre y al cuadrado por a sobre a la 2 más y a la 2 a la 1 medio menos a sobre a la 2 más y a la 2 a la 1 medio. ¿Listos? Y entonces eso ya nos daría la integral. ¿Listo? ¿Esto cuánto nos da? Esto nos daría 1 sobre y a la 2. Este de acá se vuelve positivo, entonces me daría 2a sobre a cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. ¿Listo? Y entonces eso me daría el resultado efectivo de nuestra integral. ¿Listo? Y con el resultado efectivo de nuestra integral, entonces ya podemos sustituir en nuestro campo eléctrico para saber cuánto nos da el resultado definitivo, que es a lo que nos vamos a dedicar en este momento. Entonces ya tenemos nuestra expresión para el campo, ya tenemos nuestra integral calculada, entonces ya podemos escribir quién sería nuestro campo eléctrico. ¿Listo? Entonces esto nos daría igual a E, que sería 2 veces la constante de Coulomb, ¿listo?, por la densidad de carga lambda. ¿Listo? Recordemos que este es nuestro resultado previo. Lambda por y, bien, por y, por el resultado de nuestra integral. Y el resultado de nuestra integral es 1 sobre y a la 2 por 2a sobre a cuadrado más y cuadrado a la 1 medio. ¿Listos? En la dirección J. Y con esto podemos simplificar un poco. Entonces esto nos va a dar igual a 2 veces la constante de Coulomb. Acá nos daría lambda y, ¿listo? Acá nos daría esto dividido entre a a la 2 más y a la 2 a la 1 medio. Acá iría multiplicado por y a la 2 y acá iría multiplicado más de eso por 2a en la dirección J. ¿Está ahí? De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Necesitamos expresar nuestro resultado para nuestro campo eléctrico en términos de la carga y no de la densidad de carga. Entonces, como sabemos que nuestra densidad de carga es constante, nosotros sabemos que lambda es igual entonces a la carga total sobre la longitud de la varilla, que sería precisamente 2a. ¿Listo? Entonces, si reemplazamos eso en nuestra expresión, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 2 veces la constante de Coulomb, bien, por lambda, que sería la carga. Vamos a reemplazar esto acá en verde. La carga, bien, acá y, acá 2a, sobre
y a la 2, y acá dividido entre 2a, que también lo vamos a poner en verde, que viene de la densidad de carga, 2a, por a a la 2 más y a la 2 a la 1 medio en la dirección j. Se simplifica este 2a con este 2a de acá, y llegamos, bueno, también este y con este y llegamos finalmente a nuestra expresión para el campo electrostático. El campo electrostático para esta distribución de carga nos daría simplemente 2 veces la constante de Coulomb por la carga eléctrica, esto que es lo que está sobreviviendo acá a esta expresión, sobre y por la raíz, que nos da precisamente la potencia 3 medio que necesitamos, por a a la 2 más y a la 2 a la 1 medio en la dirección j. Y ese es el resultado que en todos los libros de física, electricidad y magnetismo ustedes van a encontrar para el campo eléctrico de una varilla de carga sobre el eje Y, en un punto de simetría, colocando una varilla disponible simétricamente sobre el eje Y. Entonces esta sería la función que me da cómo depende el campo eléctrico de la posición del punto en el espacio en el cual yo me estoy ubicando. ¿Listo? Si la varilla tiene una longitud A y yo muevo ese punto Y. ¿Bien? En siguientes videos, en siguientes clases, vamos a analizar cómo se vería gráficamente ese campo, cómo podemos representar esa magnitud y cuál es el comportamiento como función de ese campo electrostático. Muchas gracias por su atención, chicos y chicas, y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.